Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, diálogo y reflexión que tenemos con los investigadores nacionales, miembros de nuestra asociación, con los que estaremos dialogando, interviniendo sobre todo en muchos temas vinculados con aquel acontecer que tenemos sobre todo en este territorio de lo digital. Y hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar precisamente con una de nuestras queridas investigadoras, miembro fundador de nuestra asociación, además de que seguramente muchos de los que están en este momento sintonizándonos tanto a través de el live stream que estamos haciendo en nuestras redes sociodigitales como en este Zoom, habrán tenido el gusto de interactuar directamente con Claudia, ya sea como su profesora, algunos también como colegas investigadores y algunos también como compañeros también en esta ruta de investigación que hemos tenido a lo largo de muchos años en compañía con nuestra querida doctora Claudia Benassini, a quien yo le agradezco infinitamente la aceptación para participar el día de hoy en este webinar en el cual nos encontramos y con el que vamos a estar dialogando sobre la mediatización de la información, sobre todo este tema de la información mediatizada. Y te saludo, Claudia, con mucho gusto y siempre de verdad un honor poder platicar contigo. Tu micro creo que está apagado, Clau. Sí. ¿Ya? Ya, ¿Ya me adelante, escuchan? Clau. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por la invitación. He participado en otros webinars como asistente y en otros como moderadora, entonces me da mucho gusto estar en ese espacio ahora con los colegas. Y sobre todo, Claudia, hablando de un tema en el cual de alguna manera, pues tú te has ido especializando, no en estos últimos años, sino prácticamente en tu trayectoria como investigadora, el tema de la mediatización de la vida y la cultura y particularmente el tema de los hechos informativos, pues ahora también seguramente como parte de tu ruta de investigación. Y para quienes no tengan el gusto de conocerte, si me permites, voy a leer brevemente tu semblanza, Claudia, para que puedan conocer un poco más de tu trayectoria aquellos que están enlazando por las redes sociodigitales. La doctora Claudia Benassini Félix es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, es profesor investigador en la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, líder del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Alfabetización Digital, Transmedialidad y Gestión del Conocimiento. Has investigado la evolución de los medios de comunicación, particularmente la prensa y la televisión, desde sus lógicas de producción, géneros, hasta los nuevos procesos caracterizados por la convergencia, la transmedialidad y el fenómeno multipantalla. A estos intereses le has incorporado el tema de la posverdad y la circulación de las noticias falsas y has desarrollado estas líneas de trabajo desde la perspectiva de los estudios socioculturales. Actualmente trabajas también el seguimiento de los medios digitales en el proceso electoral en México desde la red de observatorios de medios de nuestra institución hermana, que es el CONEC, y has publicado en diversas revistas especializadas y de divulgación nacional e internacional. Cuentas con 3 libros de tu autoría, así como capítulos de libros en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Así es que, una vez más, doctora Claudia Benassini, muchísimas gracias por estar con nosotros, Claudia, y sobre todo, pues ahora que vamos a poder profundizar en estos tiempos, como bien tú lo mencionas, de posverdad, en estos tiempos donde la verdad mediatizada a través de estos espacios sociodigitales, pues se ha cuestionado, ¿no? No solamente se ha cuestionado por el tema de la noticia falsa, los hechos falsos, los deepfakes, todo esto tema de la infodemia, la infoanemia, y seguramente muchas de estas cuestiones serán las que nos estarás platicando en este conversatorio. Así es que, sin más, doctora Claudia Benassini, te cedo la palabra, el micrófono, y estaré proyectando desde acá tu material, Claudia. Gracias. Muchas gracias por el apoyo, Jorge. Bueno, pues efectivamente la información nació mediatizada. Es decir, en vez de mediatización de la información, podríamos decir información mediatizada, porque esto es lo que así sucedió y ahorita lo vamos a comentar. La siguiente, por favor. A mí me gustaría empezar, sí, la siguiente, con una reflexión sobre la información. ¿Sí se puede pasar? Que en 1948 ¿No se está viendo el hizo, cambio, Claudia? Una pregunta. pero si lo estás viendo tú, con eso es suficiente.
pero no sé si los colegas lo estarán viendo. A ver, si me permites, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir otra vez la pantalla para ver que los colegas puedan... Dice Gaby que no se ve. Un segundo, entonces, déjame, vuelvo a compartir, a ver si... Gaby, tú que nos estás siguiendo, me dices si se está viendo la presentación de la doctora Benassini. No sé si ya está visible. No se ve todavía el cambio. Gaby. No, parece un segundo. Déjame volver a compartir pantalla, Claudia. Que tuvimos ahí el... A ver, vamos a compartir nuevamente tu pantalla y me indicas, Gaby. Gaby, ahí sí logras ver la pantalla, la presentación, sí se ven. Ok, muchas gracias. Perfecto, entonces si gustas, Entonces, proyectamos. empezamos con esta reflexión de Norbert Wiener. Esta reflexión es de 1948, de un libro que se llama Cibernética y Sociedad, que está, si no disponible en PDF, seguramente está en alguna biblioteca pública, y que tiene que ver con una reflexión sobre la información, sobre la definición de información y sobre la importancia que tiene la información en la sociedad. ¿Sí? Entonces, él define la información rápidamente, no voy a leer la cita completa, pero él dice, la información es el contenido de lo que es objeto de intercambio con el mundo externo, mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros. Y después viene toda esta reflexión de Wiener de hace 73 años sobre lo importante que es poder recibir una información en tiempo y forma, que esta información satisfaga las necesidades de una sociedad complejamente creciente y las características de lo que serían los distintos medios de comunicación que en ese momento transmiten información. Y yo complemento esta reflexión de Wiener con una mucho más reciente que dice: las redes sociales nunca tuvieron la intención de ser plataformas informativas. Es decir, el hecho de que las redes sociales, cuando iniciaron hace pues más de una década, aproximadamente 15 años, lo que nosotros veíamos era un espacio para socializar, que gradualmente fue incorporando elementos de la publicidad, pero que después también fue incorporando otros espacios a esta socialización. Uno de ellos tendría que ver con la información. Entonces, aquí es donde entra la siguiente diapositiva, por favor, que sería qué es lo que nosotros entendemos por mediatización. Entonces, ¿se puede pasar la otra diapositiva? Creo que se estaba congelando, Claudia. Déjame volverles a presentar, porque creo que ahí tenían un problema que no se estaba viendo el cambio. Díganme si los colegas que nos están siguiendo ven nuevamente la presentación. Claudia. Yo sí, pero no sé los demás. Sería la siguiente diapositiva. A ver, déjanos ver, porque creo que cuando... Dice... Sí, ya logramos que se active. Gaby, sí, ya la ves, ¿no? Gaby, es que no sé qué está pasando de pronto, que cuando la volvemos a compartir la pantalla y le pedimos visualización en tamaño completo, corta la transmisión, la visualización en redes. Entonces, ahí, si la están viendo, si quieren, la dejamos en ese formato, Claudia, para que pueda seguirla y no cortarte. Perfecto, sin ningún problema. Entonces me decías la siguiente, ¿verdad? La siguiente, sí, por favor. Después de esta reflexión tendríamos ya bueno, mi hipótesis de trabajo que ha sido en los últimos años de cómo la información nació mediatizada. La mediatización es un concepto que estoy incorporando recientemente a mis trabajos y que tiene que ver con la creciente presencia de los medios de comunicación en las actividades sociales y culturales y cómo las actividades sociales y culturales se han modificado justamente
por esta mediatización que se ha manifestado de distintas maneras, pero que históricamente nos permitiría ver cómo la información efectivamente nació mediatizada. Es decir, podríamos recurrir a una serie de trabajos. Eliseo Verón, por ejemplo, en una de sus últimas colaboraciones, nos presentó un trabajo sobre cómo la información crecientemente va dependiendo de los medios de comunicación. Entonces él empieza esto desde un poco antes de la imprenta y todavía alcanza a hacer una reflexión a propósito de lo que estaría sucediendo con las redes sociales. Eliseo Verón hace una reflexión sobre esto y considera que una de las consecuencias de la información mediatizada es justamente la pérdida de contexto. Nosotros añadiríamos que la desinformación, es decir, la posibilidad de distorsionar inconsciente o deliberada o inconscientemente la información por distintos motivos, y después lo que serían las notas falsas o fake news. Yo pongo notas falsas porque los compañeros de la FES Aragón en algún momento han sido muy insistentes en esta cuestión de no llamarles fake news, sino llamarles notas falsas. Cómo se han incrementado en ambientes digitales, cómo han sido temas de mucha investigación, y realmente nosotros pues no hemos llegado a conclusiones contundentes. Hay muchos colegas que se han dedicado recientemente al estudio de las notas falsas y que han encontrado como distintos enfoques, aunque no necesariamente nos permiten llegar de manera contundente a una conclusión al respecto. Yo voy a intentar entonces tratar un poco de pasar de lo que ha sido el ámbito de la producción de las fake news y de cómo, por ejemplo, en procesos electorales hay despachos que se dedican a redactar notas falsas y a distribuirlas a través de las redes sociales, a otras posibilidades de investigación que nos darían las redes sociales. Desde luego, aquí un punto adicional sería que, de acuerdo con algunos autores, la información falsa ha sido característica de la mediatización. Es decir, que siempre han existido estas notas falsas, aunque se le han ofrecido distintas tendencias a partir de las necesidades tanto del medio como del mismo lector. Y por otra parte también hemos hecho investigación sobre fake news en México, pero realmente no hemos podido afirmar o no hemos querido afirmar de manera contundente que hay medios de comunicación que efectivamente distorsionan la información, cómo la distorsionas y eventualmente por qué la distorsionan. Pero el hecho es que entonces este tema de la producción de fake news siempre se queda un poco en suspenso, ¿no? Bueno, cómo se produce, qué medios la producen y cuáles son sus implicaciones. La siguiente, por favor. Aquí tendríamos entonces un ejemplo que es un ejemplo seleccionado al azar, pero que tendría que ver con esta idea de la pérdida de contexto que nos habla Eliseo Verón. Cuando nosotros empezamos a dar clases de comunicación era muy frecuente que trabajáramos los periódicos con nuestros alumnos. Ahora lo hacemos con menos frecuencia, pero lo que sucedía es que entonces la información que se publicaba estaba en contexto. Entonces uno sabía en la página 2, la 3, etcétera, etcétera, qué tipo de información contenían, y entonces era muy fácil, digamos, o era, digamos, relativamente accesible el poder contextualizar la información a partir de algunos criterios básicos que tenían que ver con la producción de la noticia, con la forma en que se colocaba en los distintos medios de comunicación, con quiénes eran los autores, e incluso más adelante, por ejemplo, se incluyeron infografías y se incluyeron elementos adicionales para poder apoyar la información. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Que la información circula en pequeños fragmentos a través de las redes sociales y que muy pocos medios realmente están interesados en ver cómo se distribuía, digamos, anteriormente. Sin embargo, lo que estamos viendo también es un fenómeno muy interesante, porque periódicos como El Universal, por ejemplo, como El Financiero, como La Crónica, como Milenio, están ofreciendo a sus lectores, algunos de ellos mediante suscripción, que es muy económica, la posibilidad justamente de que todos los días uno como lector pueda descargar el PDF en su computadora, en su tableta o en su teléfono
y ver entonces esta imagen. Todos los días podríamos ver entonces desde la primera plana hasta la última de un periódico, de los que yo mencioné, y tendríamos, digamos, nuevamente esta idea de cómo se generó la información en contexto. La siguiente, por favor. Aquí tendría que ver con esta cuestión. Yo creo que todos los que hemos trabajado este tema, e incluso los que nos dedicamos de alguna forma a la comunicación, nunca hemos dejado de resistir esta tentación de colocar una de estas, pero hay muchas opciones para ver cuáles son las guías que publican, la guía para publicar información falsa, o que nosotros como lectores la podamos distinguir. Estudie la fuente, lea más allá, quién es el autor, cuáles son las fuentes adicionales, compruebe la fecha, es una broma, considere su sesgo y pregunta a un experto. Son 8 pasitos. Yo les preguntaría a ustedes, y bueno, me incluiría yo en el cuestionamiento, si realmente algunos de nosotros hemos sometido la información que leemos a estos 8 criterios, o si realmente seguimos compartiendo la información porque creemos que es la información fidedigna, o porque muchas veces la compartimos y se comparte porque es lo que está de acuerdo con los intereses. Hay algunas personas que han manifestado abiertamente que comparten información falsa porque les gusta esa versión y porque se ajusta a sus intereses. La siguiente, por favor, tendría que ver con algo que se suscitó hace exactamente un año. Este meme se colocó el 16 de marzo de 2020. Unas horas antes, un columnista muy reconocido publicó en su cuenta de Twitter una nota que decía: extra, extra, fulano de tal. Quiero omitir el nombre de la persona por cuestiones de ética. Pero bueno, se decía el nombre de la persona que había muerto de coronavirus, había sido de este grupo de personas que viajó de Vail a la Ciudad de México y que supuestamente fueron los que trajeron el virus al país. Después esto fue desde luego desmentido, pero de cualquier forma, una vez que este columnista publicó en su cuenta de Twitter este mensaje, los medios de comunicación procedieron en sus portales incluir la información como tal. Es decir, uno veía los portales de Reforma, de El Universal, de los periódicos que conocemos tradicionalmente, y todos decían lo mismo, hasta que por ahí alguien dijo: perdón, esta persona no ha muerto. Tenemos esta y esta evidencia de que continúa hospitalizado en estado delicado, pero vivo. Y entonces el columnista desmiente su información y dice: sí, sí es cierto, mis fuentes me engañaron. Entonces, durante algunas horas, lo que sucedió es que todos estuvimos en la idea de que efectivamente ya había fallecido una persona por coronavirus y que después vino este desmentido por los medios. A mí me pareció verdaderamente desagradable cómo habían actuado los medios de comunicación, y yo puse este meme en mi cuenta de Facebook. El meme fue objeto de una serie de críticas por grupos incluso cercanos a mí. Hubo personas que me borraron de su lista de Facebook, lo cual no me afecta para nada, pero que tenía que ver con esta idea de cómo los medios de oposición y la misma oposición no les había gustado la idea de que hasta ese momento no hubiera muerto nadie, porque entonces ya desde luego se habían volcado en redes sociales. Ya hubo el primer muerto y la estrategia y etcétera, etcétera. Esto es historia, esto pasó hace un año. Pero entonces a mí lo que me sucedió fue que empecé a pensar en qué era lo que estaba pasando con el manejo de la información. Es decir, ¿por qué la gente, en vez de tranquilizarse porque todavía no había fallecido una persona, habían tenido una reacción tan visceral a lo que estaba, al desmentido que habían tenido que publicar los medios de comunicación? Y entonces yo empecé a pensar que entonces esta cuestión de la desinformación tiene otros aristas mucho más complejos que sería la simple producción de la información. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces empezamos a pensar en esta cuestión de otra vez la mediatización.
Las fake news han estado presentes desde los orígenes de la historia de los medios, ya lo comentaba yo hace un momento. Normalmente el énfasis se centra en las cuestiones políticas y electorales. Ahora, desde luego, la pandemia es uno de los temas importantes, pero los deportes, los espectáculos, la moda, etcétera, también están sujetas a este tipo de publicaciones que, digamos, tienden a tergiversar la información original y que tienen que ver también con esta idea de cómo la información y la opinión han roto la frontera que tradicionalmente las distinguía otra vez en las noticias que uno ponía en contexto, para entonces realmente pasar a un nivel de confusión. Podemos encontrar en una gran cantidad de conductores de programas informativos, de radio, de televisión e incluso de portales digitales que normalmente editorializan a partir de la información que tienen. Yo en algún momento en una entrevista que me hicieron, yo comentaba que la información es muy cara. Es decir, sacar a un grupo de reporteros a la calle, a que reporten, a que hagan trabajo y a que redacten sus notas y que regresen a la redacción o lo hagan desde su casa y envíen y después formar un periódico, es verdaderamente costoso porque tiene que ver con una serie de elementos que están en los que va implícito el compromiso de la redacción del periódico a sacar la edición cotidiana de estos medios de comunicación. Y desde luego yo no estoy diciendo que la opinión no sea costosa, pero son dos quehaceres totalmente distintos que de repente tienden como a confundirse y que también confunden mucho al usuario. Entonces esto me lleva nuevamente a la idea de la mediatización y cómo la comunicación móvil ha sido una de las razones a través de las cuales nosotros podemos compartir información, ya sea a través del teléfono o de la pantalla. Si antes el pleito, seguramente algunos de los que están aquí no se acuerdan, pero el pleito era que mucha gente leía el periódico desde su computadora todos los días. Ahora en realidad el asunto sería que esto circula a través de nuestros dispositivos móviles, sobre todo teléfonos y tabletas, y esto entonces hace que estemos frente a un fenómeno multipantalla. Esto es muy importante para ver lo que sucede con los flujos informativos, porque si tuviéramos que trabajar desde nuestra computadora de escritorio, posiblemente los flujos desinformativos estarían disminuyendo. Pero estamos hablando de 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Antes, acordarán también, algunos periódicos descansaban en ciertos días por festividades que tenían que ver con el 1 de mayo, el 20 de noviembre, el 25 de diciembre, pero de todas maneras la información se sigue generando. A partir de esto y a partir del meme que les mostré anteriormente, es que yo empecé a pensar entonces en la importancia de poder acercarnos a otras metodologías y que tenían que ver entonces con cómo utilizaba la gente la información, las notas fueran desinformativas o fuera lo que fuera. Y entonces la etnografía digital con distintos grupos lo que me ha permitido es darme cuenta de cómo los usuarios construyen sentido a partir de la información que van seleccionando. Sabemos que Google no es precisamente transparente en la forma en la que nos va ofreciendo la información que buscamos cotidianamente, sino que los listados aparecen y que esto tiene que ver con nuestro perfil. Es decir, aquí los algoritmos cumplen un papel muy, muy importante en la forma la manera en la que nos hacen llegar la información. Y entonces a mí me fue pareciendo que la construcción de sentido se volvía muy importante más allá de si la información es o no falsa. Esto entonces complica muchísimo la forma en la que se están diseminando las fake news, pero también están complicando la forma en la que nosotros nos estamos acercando al fenómeno. Hay muchas páginas muchos perfiles de este tipo en donde podemos encontrar, por ejemplo, que las mismas propietarios de estas plataformas están implementando sistemas para detectar información verdadera, información falsa, y que entonces lo que hacen es poner unas letras negras y una pantalla oscura y decir esto
es información falsa por tales razones. En realidad nosotros tendríamos que quedarnos con esta idea de, bueno, es que ellos dicen que es falsa, pero no sabemos si realmente es información falsa. Los miembros de estos grupos y los administradores se quedan como muy tranquilos y dicen, oigan, ya les he dicho que no circulen información falsa, pero no reflexionan sobre las implicaciones que esto tiene ya frente a las situaciones que estamos enfrentando. Pero también tendría que ver con aspectos como el uso polimedial y transmedial que hacemos de la información. Es decir, cómo circulamos información de una a otra plataforma, de uno a otro de este dispositivo, y cómo en estos procesos lo que vamos haciendo es recortar algunos elementos que nos ayudarían a tener el contexto. Y los recortamos porque pensamos que así le estamos facilitando a las audiencias y a nuestros amigos el acceso a la información, pero lo que estamos digamos, contribuyendo es a este incremento de la cadena desinformativa. Entonces, yo creo que las aportaciones que hemos tenido con respecto al estudio del tema son muy importantes, la parte de la producción. O sea, yo creo que es importante seguir caminando en ese sentido. Pero también a mí me gustaría precisar dos cosas que también se han señalado y que ya señalé anteriormente. La primera, la cuestión de que las plataformas tienen un modelo de negocios que no necesariamente tiene que ver con el compromiso de circular información veraz o fake news o información con algunas características. Eso es un punto importante. Es decir, el diseño de la plataforma no necesariamente tendría que conducirnos a esto. Y segundo, cuando desmentimos la información, como le pasó a nuestro colega el 16 de marzo de 2020, ya esto había circulado por todos lados. Es decir, que a la hora que uno quiere parar la cadena de desinformación, esto realmente se hace muy complicado. Pero el otro punto que a mí me parece importante tiene que ver con la alfabetización mediática, que es una parte de, digamos, un eje temático que estamos abordando quienes nos dedicamos a estos asuntos y que tiene que ver con cómo habilitamos a nuestras audiencias, a nuestros consumidores de información para poder enfrentarse a este tipo de fenómenos. La siguiente, por favor. Y entonces yo nuevamente les traigo a colación en esta diapositiva dos cosas. Primero, en este lado izquierdo, los consejos nuevamente para identificar las fake news. En este caso tenemos 10 consejos y les diría, si esto, digamos, podríamos considerarlo como una estrategia de comunicación y alfabetización mediática. El problema sería preguntarnos si la estrategia funciona o no funciona. Y desde mi punto de vista, la estrategia no está funcionando y no está, digamos, llegando, atacando el problema de la desinformación, el problema de la circulación de las noticias falsas. Finalmente, tendríamos del otro lado esta idea también de cómo se van actualizando la información falsa y cómo va adquiriendo matices diferentes y cómo nosotros además en este proceso en donde la información circula sin contexto, nosotros le estamos recontextualizando en nuestras propias redes sociales. Con esto empezaría yo a cerrar esta presentación y empezaría entonces a considerar como el análisis de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la mediatización? La información nace mediatizada, ciertamente. A mí me ha parecido un concepto útil para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en un contexto pues mucho más complejo y en un ambiente como el que ofrecen las redes sociales. Otros autores se han referido al mismo asunto, aunque no necesariamente le llaman mediatización, pero también tiene que ver con estas formas en las que circulan los medios, a través de los medios medios de comunicación, esta gran cantidad de información. Entonces, la mediatización es un concepto, yo repito, para terminar, que estoy utilizando provisionalmente para tratar de explicar este fenómeno. Y estoy tratando también de indagar cuáles podrían ser otras opciones para tratar de resolver estos asuntos de cómo estos consejos para identificar las fake news que requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo
y que son, se ponen en circulación, incluso, insisto, por muchos de nosotros, pero el problema es que no están llegando a donde tendrían que llegar y no están atacando el problema de fondo. Entonces, quiero terminar con esto y la última diapositiva que corresponde a las referencias que utilicé en esta presentación y que entonces tiene que ver con, digamos, también esta idea de hacia dónde vamos caminando con la información. Bueno, esto sería todo, Jorge. Creo que a partir de esto podríamos tener una conversación. Por supuesto, mi querida Claudia, pues vamos a abrir el conversatorio con los colegas que nos están siguiendo a través de la página de la MIC, a través de nuestro espacio en Facebook y quienes nos acompañan también el día de hoy en este conversatorio aquí directamente en el Zoom. Así es que si se van animando nuestros colegas mandando sus preguntas, las vamos a estar retomando del chat y en un momento más también les daremos la palabra a quienes nos la pidan directamente en este espacio. Y un poco las reflexiones a las que me lleva Claudia en lo que se animan nuestros colegas, todo el tratamiento que le has dado a tu presentación, tiene que ver con varias situaciones. Uno, la reconfiguración de la industria, como bien nos lo dices, hemos tenido en los últimos años una industria que se ha reconfigurado y que si bien las noticias nacen mediatizadas, la manera como se ha complejizado el escenario hoy, donde tenemos no solamente medios, conglomerados de medios, sino hiperconglomerados de medios en los cuales trabajan muchos de nuestros colegas que tienen que estar cubriendo muy probablemente notas para la versión, entre comillas, impresa en la mañana, para la radio mediodía, para la parte digital a lo largo de todo el día, para televisión, es decir, cubriendo, como decías tú, 24 horas, 365 días del año, hace que el escenario, tanto para los productores de la información, para los que la distribuyen como para los que la consumimos, en este caso, se vuelva cada vez más compleja. Y dentro de esa complejidad, tú nos dices, hay que sumarle variables todavía como la pérdida de los contextos, la fragmentación incluso de la información, cómo se hace en esos contextos, en esos entornos descontextualizados, cómo de alguna manera también pues las personas hacemos que circule toda esta información haciendo cámaras de eco, resonadores en nuestras redes, en nuestros espacios de interacción, en las plataformas y pantallas donde las distribuimos y le agregamos un elemento más de complejidad. Por tanto, la pregunta un poco para ir arrancando el conversatorio, en ese entorno de complejidades, Claudia, en el que tú has iniciado parte de toda tu investigación, ¿por dónde podríamos ir trabajando metodológicamente para poder identificar primero la manera como se complejizó la producción, la distribución, el consumo y la construcción de sentido en el caso de nosotros como investigadores? Mira, yo estuve trabajando antes de empezar toda esta actividad hace por ahí de 2015. Estuve haciendo una recopilación para organizar el grupo de investigación que tenía que ver con justamente qué había pasado con el paso de la comunicación masiva a la comunicación transmedia. Y entonces uno lo que se encuentra ahí en esta revisión, que fue una revisión bibliográfica muy, muy exhaustiva, que incluyó a directivos de periódicos, incluyó investigadores de los medios y demás, que en realidad una de las cuestiones tendría que ver con este asunto de cómo pasa primero los medios pasan a Internet y cómo después de Internet, bueno, Internet los incorpora a las redes sociodigitales. Y en este proceso, entonces lo que hay, además de las cuestiones de pérdida de contexto y demás, hay una modificación de las mesas de redacción que es muy importante en términos de cómo se generaba la información hace algunos años y cómo se está haciendo en este momento, por una parte, pero además que tenía que ver con un problema económico. Es decir, la publicidad está atravesando un momento crítico desde hace varios años, pero también la forma en la que normalmente se llegaba a las audiencias con los criterios publicitarios también empezó a modificarse. Entonces, esto va generando una serie de dificultades económicas que repercuten sobre todo en la forma en la que se genera la información. Es decir,
Cada vez hay menos periodismo de datos, cada vez hay menos investigación y, por ejemplo, uno se encontraría como de plano en muchísimos casos hay quien hace reporte desde su teléfono, ¿no? Y entonces dice, bueno, el diputado fulano de tal anunció ahora que en su cuenta de Twitter que va a hacer tales y tales acciones. O sea, bueno, ya ni siquiera vas a ver ya ni siquiera consigues el boletín para ver si lo que dice eso no es. Es decir, las mismas prácticas de generación de la información se han modificado de manera muy importante. Entonces, yo creo que desde luego todos los que están trabajando este tema se dan cuenta de que no se va a regresar al modelo tradicional, sino que entonces la información tendría que pasar por procesos de modificación que permitieran otras formas de acceso y de contextualización por parte de los usuarios. Y yo creo que ese es el reto más importante que se está enfrentando desde la producción y que tendría que ver con esas nuevas modalidades de consumo. Es Y que decir, además habría que sumarle, Claudia, lo que acabas de decir, el uso ahora de robots y algoritmos para la construcción informativa, ¿no? Donde ya ni siquiera es un colega, como dices tú, que hace periodismo de escritorio, checando cuentas en internet, sino simplemente el robot que va revisando tendencias y construyendo la noticia y también, pues, muchas exacto, veces descontextualizada, ¿no? Entonces, lo cual hace que exacto. sea todavía mucho más complejo. Empiezan a llegar algunas preguntas, Claudia, le voy a dar el micrófono a nuestra querida colega Gaby Suet, que está aquí con nosotros. Gaby, si gustas activar tu cámara y iniciar tu pregunta, adelante. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo Ahí están todos? estamos, Gaby, Sí, gracias. mi pregunta era, según tu experiencia de haber trabajado el tema desde diferentes ámbitos, ¿cuánto de subjetividad existe en el consumo de desinformación? O sea, por ejemplo, los preconceptos con los que las personas abordan las desinformaciones o sus conocimientos previos, y si eso existe, ¿cómo se podría como relacionar con cierta idea de, de que tú les das como un conjunto de checkpoints para que la gente chequee si la información es verdadera o no, pero en realidad la información la están mirando con otra óptica, digamos. Exacto. Es ahí donde tú ves que realmente no hay una coincidencia, porque bueno, mis criterios para que la información falsa no circule tendrían que ver con estos 8 o 10 puntos que presenté como un poco al azar de cómo se está discutiendo, intentando manejar el problema. Pero el punto es que no nos estamos acercando a la forma en que las audiencias lo están consumiendo. Y aquí es una cosa bien importante porque hay muchos investigadores que se han dedicado a entrevistar y a encuestar a los usuarios de redes sociales para preguntarles sobre la información y cómo la consumen, y se dan cuenta de que este consumo es totalmente subjetivo. Tiene que ver, por ejemplo, con si me lo envía mi familia o mis amigos y mi círculo cercano, y no necesariamente con el medio, por ejemplo, de procedencia, que antes era como uno de los criterios fundamentales. Tiene que ver, por ejemplo, con si se puede adecuar o no a mis intereses. Por ejemplo, ahora en procesos electorales empiezas a ver distintas tendencias de, bueno, vamos a ganarle a Morena el Congreso, pero los de Morena dicen que no. Entonces todo esto va generando también tendencias que repercuten en la forma en la que circula la información. Es decir, hay ahí una serie de cosas que son totalmente subjetivas en estos criterios de selección. Ahora que estoy trabajando con algunos grupos distópicos que están, estos que dicen que el COVID no existe, es una dimensión totalmente distinta, porque entonces ellos te, la información que seleccionan y que ponen en circulación tiene que ver con estas ideas, con estas aportaciones de grupos muy seleccionados. No es tan frecuente, por ejemplo, como lo que pasa en otros grupos, pero es información que va directo a decirte por qué no te debes de vacunar, por qué el COVID no existe, por qué las muertes son producto de otras causas y no necesariamente de COVID. Y desde luego una cuarta que tiene que ver con por qué el COVID no se está atacando
correctamente desde la política de salud pública, pero eso ya sería como la última. Es decir, que entonces la forma en la que se construye y se maneja la información y este sentido tiene que ver con no necesariamente las formas en las cuales nosotras generábamos la información y la poníamos a disposición Claro, de, por ejemplo, los alumnos, ¿no? claro, muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Al contrario. Saludos, Graciela Paz. Sí, también que anda por acá, y te Sí, mandan muchos amiga. saludos varios colegas, por acá Mariano Esparza te manda a saludar, Eric Fernández, Manuel Navarro, no, nuestra querida Patti, sí, también te mando un gran saludo, Patti Castro te dice que un gusto saludarte, doctora, desde la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Hay muchos igual saludos. te manda por acá, Venustianito Toledo también, te mandan saludos, Joel Pedraza, Enrique Rivera, Brenda Mesa, obviamente también algunos colegas como Gerardo León te manda a saludar y te preguntan por aquí, Nina Martínez, bueno, además de saludarte, Hola, decirte, Nina. extiende un comentario primero que dice que yo confío en lo que publicas, este modelo de la comunicación de dos pasos, el líder de comunicación, el líder de opinión que sigue funcionando todavía, pero más adelante nos hace un cuestionamiento sobre esta parte que tú estás explicando, que dice, ¿cuál sería la propuesta entonces desde la alfabetización mediática para trabajar con los niños que están expuestos a contenidos no informativos, pero sí de entretenimiento y con lo cual van construyendo sus verdades sobre la realidad? Y más ahora que tú estás comentando, Claudia, que la frontera precisamente se diluyó, ¿no? Entre el contenido noticioso, el entretenimiento, y entonces ya te encuentras estas fórmulas de edutainment, politainment y todos los tainment posibles incorporados en la información. Mira, yo creo que desde luego un punto de partida tendría que ser darle uso a ese material que se está generando, esas encuestas y a estas entrevistas y todo esto que se está generando con usuarios de la información. Creo que la cuestión es que estamos acostumbrados a este modelo un poco unilateral de comunicación, en donde pensamos que lo que nosotros creemos es, digamos, la forma en la que tendría que proceder en las recomendaciones y la misma alfabetización del usuario, cuando yo creo que el punto de partida tendría que ser cuáles son las necesidades de estos usuarios, cuál es su nivel de alfabetización, porque estamos partiendo de bases muy, pues muy jabonosas, ¿no? Nosotros pensamos que los usuarios no están alfabetizados porque, bueno, hay una serie de razones por las que vemos que no hay un uso adecuado de la información, porque no lo están haciendo, insisto, adecuadamente y demás, pero lo que pasa es que también necesitaríamos saber cuáles son las necesidades que ellos tienen para ver entonces cómo podemos organizar un punto de partida. O sea, te vuelvo a decir, yo no estoy descalificando lo que se ha hecho hasta ahora, me parecería pues muy poco profesional, un criterio muy poco ético como investigadora, decirte que no, nada de esto tiene, digamos, tiene un uso viable, pero sí me parece que tendríamos que tener como investigadores una discusión más racional en términos de hacia dónde tendríamos que enfocar este problema y también darle y considerar esta vida de los derechos de las audiencias, los derechos de los usuarios y ver entonces ellos cómo están buscando la información. Y te preguntaría, Claudia, sobre esto que estás diciendo, sobre búsquedas, prácticas, el mismo flujo de la información, el uso que hacen y las gratificaciones que les producen. ¿Cómo incorporarías dentro de tu modelo y lo que tú estás trabajando en la parte de alfabetización, esto que dices, uno, los autoframings que hacen los usuarios y que saben incluso a veces que están difundiendo información falsa, pero dicen, lo quiero distribuir porque es parte de la resonancia y el efecto que quiero crear en mis lectores, en la gente que estoy buscando, o la gente que aun cuando tú podrías darle los 8 pasos, como que bien nos compartías, de todas maneras te dicen, pero a mí me sigue convenciendo esta información y de todas maneras la voy a compartir, ¿no? O sea, ¿cómo incorporas este tema que es una gratificación personal en cuanto al uso de la información dentro del modelo que estás incorporando ahora de análisis? Es que justamente ese es el problema. El problema es, y está reconocido también como tal, la forma en la que funcionan los filtros burbuja y las cámaras de eco. Estaba yo revisando un texto hace
unos días que señala que en realidad toda esta idea de darles a los usuarios, de ofrecerles la información más personalizada, lo que ha propiciado es justamente una situación de aislamiento que provoca este tipo de situaciones. Entonces, hay quien señala que en la medida en que las redes sociodigitales estén configuradas de esta forma, tendríamos que pensar en estrategias distintas para justamente atacar el problema de la alfabetización. Porque la idea de ofrecerte publicidad personalizada, todo esto que hace Facebook sistemáticamente, más aparte cómo te llega la información que, bueno, la organización de la información y demás, tiene que ver con esta forma en la que se están generando las cámaras de eco y la forma entonces en la que se está manejando el asunto. O no se está manejando. Brenda Mesa, que a quien mencionaste hace un momento, fue mi alumna en la Ibero y ella tiene una situación de discapacidad. Y ella me platicaba hace una semana que no hay, digamos, un acceso no hay ningún tipo de información que considere a estas personas dentro ni de los procesos de vacunación, ni de tratamiento, ni nada. Simplemente no están. Entonces, como no están, no son noticia. Porque las mismas cámaras de eco estarían funcionando de una manera distinta, en donde tiene que ver con si aceptas o no aceptas lo que te dicen sobre la vacunación, si tú piensas que te va a modificar tu código ADN, que esto además circula con muchísimo énfasis, pero no circulan, digamos, lo que tiene que ver con los derechos y las necesidades de estos grupos que también están buscando formas no solamente de acceder a información confiable, sino también de ellos estar presentes en la información. Entonces el asunto es mucho más complejo y creo que no es solamente una persona ni es solamente una instancia la que podría enfrentar el problema. Ricardo Layo te pregunta, dice, la excelente presentación, Claudia, ¿cuál sería el efecto del fast-checking considerando el amplio flujo de noticias y quién hace seriamente alfabetización digital en el tema que sea, que no sean los mismos periodistas? Bueno, empezaría por la segunda. Desde luego que hay muchos colegas que están trabajando muy seriamente en esto. Y bueno, yo formo parte de estos grupos. Y entonces sí estamos trabajando con esta idea de que tendríamos que mejorar o modificar lo que se está generando y tendríamos que buscar estas nuevas opciones de llegar a las audiencias. Pero ciertamente yo creo que hay muchas personas que están buscando acceder a digamos, a llegar a las audiencias y tener una modificación con digamos, de la forma en la que, es que me distraje, me sonó el teléfono, perdón, pero tendríamos que buscar a nuestros colegas y reunirnos y tener una discusión sobre esto, que podría empezar incluso por abrir un grupo de investigación en AMIC sobre alfabetización digital, ¿no? Pero y que tendría que ver entonces con este debate. Sí, Ok, la segunda, el fast-checking. Lo que pasa es que nuevamente son cosas que no se hacen. Hay muchísima gente, está como muy probado que la gente no lee la información que comparte. Es decir, por eso el clickbait es tan importante, porque lo que veis, lo que revisas es el titular y en algunos casos los primeros 5 renglones, y sobre eso se comparte la nota. Es decir, que aquí lo que estamos teniendo también es una cuestión de analfabetismo funcional, ¿no? Porque no están haciendo la parte que les correspondería hacer, sino están trabajando con el menor esfuerzo, difundiendo información que consideran que es de interés para todos, sea o no sea auténtica. Es un problema de verdad muy grande y muy complejo. Sí, por acá yo creo que, como bien dices, habría que rescatar también el trabajo que están haciendo nuestros colegas del grupo de comunicación y educación, la doctora Norma Medina, obviamente también nuestra querida Marilu Garay, que han estado implementando todo este trabajo. El doctor Gerardo León y Gerardo Nina León, misma, ¿no? desde la Universidad Autónoma de Baja California, Graciela,
Exacto, que hay un grupo muy, muy fuerte y muy Sí. serio, como dices tú, dentro de la MIC, que han estado investigando este tema de las alfabetizaciones mediáticas. Joel Pedraza dice que, además de mandarte un saludo y una felicitación, dice que si puedes profundizar un poco más en el marco del polimedia, aplicado sobre todo el tema del consumo de noticias en medios digitales. Sí, el polimedia fue un concepto que construyeron en 2012 dos investigadores que hicieron un trabajo de campo sobre los migrantes filipinos que vivían en Londres y que tenía que ver con la forma en que estos migrantes filipinos tenían contacto con sus familiares, porque trabajaban sobre todo en el sector servicios. Y entonces encontraron que la selección del medio de comunicación obedecía a una serie de criterios relacionados no solamente con razones de índole económica, sino también con formas de establecer el contacto con las audiencias. Y que entonces, por ejemplo, a pesar de que el correo electrónico podía ser una forma mucho más económica de llegar a sus familiares, las llamadas semanales o periódicas a través de Skype, y que eran entonces mucho más caras, era una forma mucho más, digamos, funcional para ellos, mucho más porque tenía que ver con la forma en la que se compartían estos sentidos y esta sensación de presencia-ausencia, ¿no? Entonces, el principio de polimedia tiene que ver con las formas en que las personas organizan los medios de comunicación para distribuir su información y sus sentimientos, que en algunos casos, por ejemplo, suelen estar muy confundidas. Hay muchos usuarios que publican la misma información en 20 grupos. Hay muchos usuarios que publican la misma información en Facebook y en Twitter, o en Instagram y en TikTok. Y entonces ya con esto piensan, estoy atacando a dos frentes distintos, pero no necesariamente es así, sino tendríamos que considerar que cada medio de estos que estoy nombrando tiene sus características y que tendría entonces que seleccionarse por otros criterios mucho más estratégicos y mucho más en términos de la forma en la que yo quiero comunicarme con las personas que me rodean. Por eso Facebook se ha vuelto tan importante entre audiencias de muchas edades, porque realmente se ha visto que es la opción que tienen muchas personas de la tercera edad para comunicarse con los grupos, con la familia, que encuentres a tu primaria hasta que puedes platicar con tus nietos. Es decir, entonces Facebook tiene un factor polimedia que es muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, no lo vamos a contestar ahorita, desde luego, hemos dejado de usar el correo electrónico? O sea, antes lo primero que hacías llegando a trabajar era abrir tu correo electrónico y contestar los mensajes y darles prioridad y cuáles no y demás. Y nada de eso estamos haciendo ya, sino que estamos atendiendo a otras formas mediante las que nos llega la información, pero ya el correo electrónico ha perdido muchísimo valor polimediático, ¿no? Es decir, a esto estamos hablando, a la forma en la que los usuarios jerarquizan y organizan los medios de comunicación para acceder a los contenidos y a sus distintas audiencias. Y por aquí nos dice nuestro colega Víctor Hugo Reina, dice el director del Washington Post, que mucha gente no busca estar informada, sino busca ser afirmada, ¿no? Es un poco el comentario que nos comparte también por aquí en el chat. Nos preguntan también, Venustianito Toledo dice, ¿cómo se construye el contexto desde el método de la etnografía digital, Clau? Que si podrías ahondar un poco más en esto. ¿Sí? Mira, yo creo que también hay un asunto que es importante. La forma en la que se está generando la información, por eso sería el comentario que yo ponía al principio, de que las redes, la información no debió haber llegado a los medios digitales, porque en realidad uno diría, bueno, ¿cuántos? Sí hay, pero muy pocos. ¿Cuántos medios están realmente generando información pensando en los usuarios de las redes sociales? Que es entonces donde volvemos otra vez al proceso de polimedia. O sea, porque lo que hacemos es más bien al revés, ¿no? Estamos pensando en el periódico impreso, en el portal, en redes sociales, pero realmente, digamos, información generada específicamente para públicos con ciertos intereses, esto es digamos, podría ser un criterio que podría contribuir a la resolución del problema, ¿no? La otra parte, el asunto de la etnografía digital, pues es algo que está ahorita en este momento muy en discusión.
pero que tiene que ver con la forma en la que entonces nosotros estamos accediendo también de distintas formas a conocer lo que está sucediendo con ciertos fenómenos relacionados con la comunicación. Es decir, la etnografía digital nos ha permitido, por ejemplo, acercarnos a la forma en la que los usuarios construyen el problema del COVID y cómo buscan resolverlo. Y entonces esto puede traducirse en otras muchas opciones. Desde luego, la posibilidad, hay grupos de estos de ayuda para personas que han perdido familiares o gente cercana en el COVID y que son grupos de especialistas que pretenden ayudar en esto, pero de repente también te encuentras la desviación. Y entonces los usuarios que en vez de buscar el camino directo para encontrar los síntomas, te están preguntando que si el dolor de cabeza es sintomático, que si tales son formas en las que uno debería de preocuparse por si tenemos o no COVID. Es decir, aquí el asunto de la información también entonces tiene distintas vertientes. No sé si me explico. Pati Andrade dice, si como afirman el consumo es subjetivo, me parece que urge la alfabetización mediática, no Claro, nos queda sí, de otra, las plataformas y los diarios se someten al mejor postor. También por acá, Celso Mariño te dice que es una excelente ponencia. Una pregunta, ¿considera que hay fake news alentadas o generadas abiertamente o no desde la autoridad? Y si lo ha detectado, en qué países y qué se puede hacer ante estos casos, que si crees que la situación de la pandemia nos ha llevado, un segundo, a ello. Mira, yo creo que tendríamos el ejemplo en estos momentos a flor de piel, ¿no? Que sería lo que está sucediendo en el estado de Guerrero. Eh, Félix Salgado Macedonio resulta ser el candidato de Morena a la gubernatura del estado y entonces él está enfrentando acusaciones por malversación de fondos, pero la más importante es por violación. Y entonces hay una serie de, bueno, hay víctimas que han hecho público su nombre, han hecho pública la situación y han pedido que se haga justicia. Entonces, hay digamos, a mí me ha llegado información en el sentido de que, y además es compartida por columnistas en los medios, de que lo que pasa es que los candidatos que estaban buscando también, o precandidatos que buscaban la nominación de Morena, son los que directamente están alentando digamos, esta crítica y estos ataques. Entonces, digamos, tendríamos el ejemplo. Y sí tenemos casos en donde directamente la información es utilizada como una herramienta independientemente de la credibilidad y de las formas en las que se genera, como una herramienta justamente para enfrentar intereses personales. Ahora, el COVID lo que ha hecho, yo creo que es como exacerbar una serie de cosas. Cuando empezamos a vivir la situación del COVID, yo vuelvo al 16 de marzo de 2020, yo me acuerdo que decían, pues son 5 semanas, 6 semanas, después de Semana Santa regresamos, bueno, después cuando termine el semestre, etcétera, hasta que llevamos ahorita un año realmente encerrados, ¿no? Yo tengo libros en la universidad que no he podido recuperar porque, bueno, no he podido llegar a la universidad. Pero tiene que ver con esto que entonces ya se dieron cuenta de que el COVID va a modificar una serie de prácticas y que tiene que ver con prácticas a las que antes no incluíamos así como mucho por rutina. Pero ¿qué está pasando realmente con las cuestiones del aprendizaje, por ejemplo? ¿Y qué está pasando nuevamente con este acceso a la información? Entonces, el COVID yo creo que lo que ha hecho es evidenciar, digamos, la cara de la información y de la desinformación. Y Claudia, hablando sobre el tema de la alfabetización mediática, nuestro querido colega Edgar Josué García López nos recuerda, además de felicitarte, que hay ahorita un número que está abierta la convocatoria de la revista Alter Enfoques Críticos, que están coordinando precisamente nuestro querido Gerardo León y Mari Gutiérrez sobre el tema de la alfabetización mediática. Así es que creo que hay una oportunidad importante para que nuestros colegas investigadores Exactamente, sí, claro. aprovechen esta convocatoria. Si nos la recuperas, Edgar, para volverla a socializar en el grupo de la
CONAMIC, te lo vamos a agradecer para que no deje de circular y quienes estén trabajando esta temática lo puedan retomar. Muchísimas gracias, Edgar, por recordarnos este detalle. Y Salvador Letoy te pregunta, dice que además de que le parece muy Hola, interesante Salvador. tu exposición, que quisiera preguntarte cuál es tu opinión con respecto al conflicto actual de Australia con Facebook y qué ha tenido ya con la Unión Europea, con el cobro que se espera de los contenidos noticiosos y desde la plataforma, y que ha abierto un gran debate precisamente, perdón, se nos cortó aquí un poquito, quise, perdón, se cortó, que dice sobre la responsabilidad social de las compañías como Facebook, también que deben de tener para promover y apoyar un periodismo riguroso y en contra de las noticias falsas. Si bien Facebook defiende el interés utilitarista como la plataforma de comunicación, tiene la obligación de apoyar contenidos de interés público y que son necesarios para la conformación de la esfera pública. Estos son los... Mira, yo creo que esto se relaciona con algo que también estamos en este momento viendo en la agenda nacional, ¿no? Que sería el intento, la propuesta del senador Monreal por legislar las redes sociales. Entonces, la propuesta ha sido recibida desde distintos frentes. Hay quien considera que es viable, que ha habido intentos y trabajos legislativos en otros países, y hay, digamos, quienes consideran con distintos matices todo este atentado a la libertad de expresión, por ejemplo, y toda esta pérdida, digamos, de sentido de interacción a través de las redes sociales. Pero yo creo que un asunto que en el caso de México no vemos y que sí estamos viendo en otros países es justamente el derecho de las audiencias, y que tiene que ver con, entonces, como en estos países se está enfrentando la desinformación justamente a partir de las formas en que opera Google para acceder a información mediante los algoritmos que facilitan, digamos, o que te organizan la información de acuerdo a criterios que nunca quedarán lo suficientemente claros, pero que entonces tiene que ver con esta idea de que las audiencias tendrían que tener este respeto y este derecho a opinar y a estar presentes en el debate sobre el tema. Entonces creo que en Alemania, por ejemplo, en Australia y más, tiene que ver este debate con esta cuestión, ¿no? Cómo se organiza la información. Entre los alumnos, nuestros alumnos corren mucho esta idea de que cuando buscas algo en Google, los 10 primeros resultados de la búsqueda son los buenos. No sé si lo han escuchado, pero entonces tú les preguntas, bueno, ¿cuál es el criterio? Bueno, es que me lo dijeron, que es esto nuevamente, este teléfono descompuesto. Pero si te metes realmente a buscar más allá de los 10 resultados, te encuentras cosas verdaderamente interesantes. Entonces, la forma en la que se te organiza, los algoritmos te organizan la información que tú debes de consumir, comienza a ser verdaderamente arbitraria y comienza entonces a dar síntomas de agotamiento de este modelo, ¿no? Entonces serán los gobiernos de los países, pero las mismas audiencias también las que buscarán otras opciones para buscar este acceso a la información. Un acceso a la información más sano, ¿no? Claudia, ¿crees que entonces un poco ante este tema que has estado mencionando sobre la regulación de las redes sociodigitales, la búsqueda de un modelo de corregulación o la apuesta por un modelo de corregulación sea la vía, el apostar también, ahora que hemos hablado mucho de los derechos de las audiencias, por tener un ombudsman digital? Yo creo que sí. Yo creo que sería muy importante, y a lo mejor no sería uno, sino serían muchos, ¿no? Es decir, porque aquí tiene que ver con muchos frentes que tú tendrías que atacar, y uno solo, el riesgo sería centralizar la información y la toma de decisiones. Pero desde luego que sí tiene que haber formas de organización de los ciudadanos digitales justamente para enfrentar estos problemas de desinformación y de administración de los algoritmos que atentan muchas veces contra tus intereses personales, ¿no? Pues Claudia, sin duda un gran tema, un tema que nos dejas
para mucha reflexión, mucho trabajo, como bien decías, para seguir apostando desde nuestra asociación para el pensamiento crítico, ¿no? El fomento de las alfabetizaciones, y ya no nada más la alfabetización mediática, sino las multialfabetizaciones que hoy se requieren para temas, como decíamos hace unos días, comunicación y salud, para temas, cuestiones financieras, Exacto. de ciudadanía, ¿no? O sea, que hay que incorporar como ejes transversales a esta discusión. Y bueno, pues sin duda ha sido un tema que vamos a retomar y que vamos a seguir explorando contigo y con demás colegas que han estado participando. Un último mensaje nos llega aquí de nuestra querida Graciela Paz Alvarado, que te manda un saludo y Un gracias saludo a mi amiga por tu Graciela. generosidad académica de siempre, por compartir tus experiencias que tributan en muchos de nuestros espacios docentes. Gracias, querida Graciela, también por tu comentario. Y bueno, yo quisiera cerrar nuestro conversatorio del día de hoy, Clau, compartiéndote pues este reconocimiento hoy virtual. Esperemos que Muchas dentro gracias, de muy Jorge. pronto pueda ser físico y que podamos seguir dialogando, empatizando y también discutiendo estas temáticas fuera de los espacios digitales. Querida doctora Claudia Muchas Benavides, gracias. un honor siempre escucharte. Yo quisiera nada más hacer una última precisión que tiene que ver con todo esto y el COVID. Ahora que nuestros alumnos están forzados a tomar las clases en línea, también muchas de las fuentes de consulta, por ejemplo, también son obligadamente en línea. Entonces, esta búsqueda de fuentes de consulta también se ha traducido pues, en una ventaja para Google, ¿no? En donde entonces las formas de búsqueda se traducen nuevamente en otras opciones. Creo que lo que sí, es decir, en que te entregan tus famosos 10 primeros o 20 primeros, y yo creo que así, aquí sí ha funcionado mucho la circulación de estos buscadores académicos alternativos a Google, que te permiten acceder a contenidos importantes, novedosos y que tienen que ver con lo que tú estás trabajando, ¿no? Es nada más ese último comentario. Y Pues muchísimas gracias, Jorge, por la no, oportunidad. gracias a ti, Claudia. Yo creo que nos va a permitir profundizar mucho más también la próxima semana, que estaremos hablando con el doctor José Luis López Aguirre, nuestro coordinador de difusión, quien va a presentar un webinar muy interesante sobre ingeniería de datos e inteligencia artificial al servicio de la investigación en comunicación, cómo nos pueden ayudar también este tipo de herramientas para nuestro trabajo de investigación. Así es que los invitamos a que la próxima semana, en punto Claro que también sí. de las 6 de la tarde, estemos aquí en este espacio. Nos va a dar muchísimo gusto poder dialogar con todos ustedes y nuevamente que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Gracias. Excelente. Que tengan una excelente Nos tarde. vemos.